El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es otro día, y no cualquier día, sino un día lleno de la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ha dado un estudio para esta mañana basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22, 23 y 24, especialmente el verso 23. Y dicen así: apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Padre, seguimos en tu presencia. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amado. Pueden sentarse alabando al Señor. Aleluya. Abra su Biblia y busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 22, 23 y 24. El verso 22 es una orden, un mandamiento. Hay muchos que al hablar de mandamientos, su mente automáticamente se va a los mandamientos de la ley de Moisés. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hay muchísimos más mandamientos que en la ley de Moisés. De hecho, la gracia de esta dispensación, que es conocida principalmente como la dispensación de la gracia, pues contiene, como les dije, más mandamientos que la ley de Moisés. Y esta dispensación de la gracia es mucho más fuerte y mucho más rigurosa que la ley de Moisés. Bendito el nombre del Señor. La ley mosaica dice: no adulterarás. El mandamiento de la gracia dice: quien mire con codicia al sexo opuesto ya adulteró. Y eso es más fuerte que la ley de Moisés. La ley mosaica dice ojo por ojo y diente por diente. Eso quiere decir, el que te la hace, que te la pague. Pero la ley de la gracia dice: perdonad a vuestros enemigos.
Y eso es más riguroso. Bendito el nombre del Señor. Pero hay una gran diferencia entre ambas dispensaciones. En la dispensación de la ley, el israelita tenía que cumplir la ley. Como individuo, como persona, sin ningún auxilio divino. Era algo que él tenía que cumplir, costara lo que costara. Pero en la dispensación de la gracia, aunque las demandas son mucho mayores, la gran diferencia es que cuando el israelita no tenía a Dios dentro de su personalidad como individuo, y él tenía que hacerlo como hombre, como hoy hay los llamados de una religión que se meten a un convento para ellos no cometer hechos públicamente, porque siempre lo hacen en los conventos, y dar una imagen de santos ante el público. Pero para los verdaderos cristianos, la gran diferencia en esta dispensación es que en un verdadero cristiano mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, hablando del Padre, dice: y el que cree en mí, vendremos a él y haremos en él morada. En las epístolas, especialmente en las epístolas paulinas, el apóstol enfatiza que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero no hace el énfasis de incluir, o no hace mucho énfasis para incluir al Padre. Pero ya de antemano Jesús, en su ministerio terrenal, refiriéndose al Padre, de quien hablaba unas palabras anteriormente, dice que el Padre y Él vendrían a esa persona que cree y harían en Él morada. Es decir, en un verdadero cristiano mora el Padre, mora el Hijo y mora el Espíritu Santo. Y donde están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está el cielo. Y donde está el cielo, todo marcha bien. Y aquel cristiano que no violenta el templo de Dios, que es su cuerpo, porque dice Pablo que el que violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Y por eso hay personas que se desaparecen de las iglesias y uno jamás sabe de ellos, por más que los busquen. Se trasladan a otra ciudad y uno no sabe más de ellos. Es porque han violado el templo de Dios y Dios los destruye. Si no del todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se apartan y queda un carapacho de carne y huesos a la merced
de las tentaciones satánicas y de la obra del diablo. Pero en aquel verdadero cristiano en el cual mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venir a morar, esa persona tiene que haber nacido de nuevo. Dios no entra a un templo lleno de basura, lleno de pecado. Dios es luz, y donde hay tinieblas no está Dios. Bendito su santo nombre. Pues un cristiano que conserva su cuerpo y cuida su cuerpo por ser templo y morada del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Le ha sido impartida la naturaleza divina. Conserva la humana, pero le es impartida la naturaleza divina, según escribe el apóstol Pedro. Está lleno del poder del Espíritu Santo. Tiene en sus pies el calzado del Evangelio. Está vestido de la justicia de Cristo. Ciñe esa armadura con el cinto de verdad. Cero mentiras, ni grandes ni pequeñas, ni blancas ni negras, ni azules ni verdes. Alabado sea el nombre del Señor. Es una nueva criatura, es ciudadano del cielo. Es templo y morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene el cielo dentro de sí. Tiene el auxilio, aleluya, de la presencia de Dios, del Dios Trino en su vida. Y servir a Dios es un placer. Para mí es un placer servir al Señor. Yo no tengo otra atracción en mi vida. No tengo otra distracción en mi vida. Me hace feliz ser siervo, ser esclavo de Jesucristo. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Y el cristiano lleno de todas estas virtudes, que Pedro las enumera, son como 10. Y luego dice, y el que tiene estas cosas y abundan en él, dice, no caeréis jamás. Dios en su programa redentivo no incluyó la posibilidad de que un cristiano caiga en pecado. Un verdadero cristiano cae en pecado porque descuida la herencia que se le ha puesto en sus manos. Y ahí es cuando Satanás se aprovecha del descuido de la persona. Bendito el Señor. Pero cuando Satanás ve a un cristiano verdadero, calzado sus pies con el Evangelio de Jesucristo, vestido con la justicia de Cristo, cuando Dios el Padre nos mira, no anda distinguiendo el color del vestido. Sí, Él distingue el porte. Y lo vamos a ver en el estudio que vamos a tener. Estas son unas notitas introductorias. Alabado sea el nombre del Señor.
Cuando el Padre nos mira, lo que más le interesa a Él es que estamos o que estemos vestidos de la justicia de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y se nos ha dado un escudo en el cual se estrellan todos los dardos encendidos que Satanás nos lanza. Los dardos encendidos son pensamientos impuros, pensamientos concupiscentes, pensamientos de codicia. Pero un verdadero cristiano anda con su escudo, el escudo de la fe en la palabra de Dios, y allí se estrellan esos pensamientos. Y Satanás logra que la mente los capte. La ciencia establece que la mente humana tiene una capacidad de recepción como una radioemisora de 50.000 vatios. Y eso es mucha potencia. Y la mente puede que los capte. Pero de una vez llena su mente, pone su fe y confiesa con sus labios la palabra de Dios. Y la palabra de Dios expulsa esos pensamientos impuros. Pero si uno trata de sacar esos pensamientos de su mente, no lo logra. Porque uno llega a un pensamiento impuro y uno lo ubica y se da cuenta que es un pensamiento malo. Y él no quiere pensar en ese pensamiento porque sabe que es malo. Él no quiere pensar en lo que está pensando, pero tiene que pensar en lo que no quiere pensar, porque está pensando en lo que él no quiere pensar. Y como no quiere pensar en lo que está pensando, tiene que pensar en lo que él no quiere pensar. Y se le forma un círculo vicioso en su mente. Y jamás puede lograr expulsarlo él mismo. Pablo dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo noble. ¿Y qué hay más noble, más santo, más puro que la palabra de Dios? Llena tu mente de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es espada de dos filos. Le entra espadazo a ese pensamiento impuro que lo tiró un demonio. ¡Aleluya! Y el diablo, Satanás, los demonios salen huyendo ante el impacto de la palabra de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Bendito su nombre. Y dice, apartados de toda especie de mal. El israelita tenía que hacerlo a pulmón. Pero nosotros tenemos un refuerzo divino, eterno, eficaz, todopoderoso. ¡Aleluya! Y por eso cumplimos una ley muchísimo más fuerte que la ley de Moisés. Porque en nosotros mora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y luego
en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, que es viva, es energía, es eficaz, es sustentadora. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, como espada de 2 filos, que alcanza hasta herir al alma. Aleluya. Y el espíritu, vivificar el espíritu. Se mete a las coyunturas de los huesos, se mete al tuétano mismo de los huesos. Y si hay cáncer en los huesos, la palabra de Dios que penetra saca el cáncer. Y si hay artritis en las coyunturas de los huesos, la palabra de Dios se mete a las coyunturas y saca la artritis. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito su nombre. Y con todo ese refuerzo divino es que se nos dice: apartaos de toda especie de mal. Como que no es consecuente con la vida cristiana que haya ni siquiera una pizca de mal en nosotros. Nosotros no nos llamamos que somos santos. Quien nos llama santos es Dios. Entonces, honremos pues a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué Él nos pide eso? Que nos apartemos de toda especie, de toda clase de mal. ¿Por qué? Porque en el cielo de Dios no cabe el mal. Y fue precisamente en el cielo de Dios que se originó el mal. Con Lucifer, que quiso ser semejante a Dios. Él no quería ser más grande que Dios. Dice la palabra que él dijo: seré semejante al Altísimo. Él quería que en vez de haber un trío en el cielo, que hubiera un cuarteto en el cielo. Y de un ser creado, pretender convertirse en un ser increado. Y ese es solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para que le arden las costillas al diablo, démosle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, llenos de gratitud al Señor. Aleluya. ¿Cuántos estamos agradecidos del Señor? Maravilloso es su nombre. Amén. El versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, no es en algunas cosas. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará en nosotros, si dependemos totalmente de Él. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Muchos, tantos, para justificar alguna especie de mal. Y aquí se nos dice que nos apartemos de toda especie de mal. No es de algunas especies de mal. Nos dice de toda especie de mal. Y hay muchos que para justificar su mal, su pequeño pecado, que algunos catalogan el pecado en insignificante, en pecados pequeños, en pecados poco más grandes, en pecados serios y en pecados horrendos.
ellos los clasifican de ese modo. Pero para Dios no hay pequeños ni grandes. Todos son pecados. Y repito, algunos, para pretender justificar su especie de mal, su especie particular, horribles, horrendos, y en aquellos que muchos consideran pequeños. Dios no hace acepción de pecados, todos son pecados. Porque Dios sabe que un pecado, cualquiera que sea, si es pequeño, como algunos lo ubican, pues ese trae uno peor y sigue una cadena hasta que esa persona es esclavo del pecado y el pecado lo domina, lo controla. Por eso no puede haber ni una especie pequeña, si es que uno va a llamarle pequeña, de pecado. Porque el pecado es como esa hierba mala, que la arrancan o le pegan fuego y se quema toda. Pero las semillitas y las raíces están debajo del terreno y vuelve a surgir. Y uno puede dejar una práctica de algo, pero si eso no se extirpa de raíz, que sea arrancada del corazón, pues vuelve a salir. Por eso Dios no quiere que en nosotros haya ni una pequeñita raíz, ni siquiera de amargura, porque una pequeña raíz de amargura contamina todo el cuerpo y contamina todas las personas inmediatas a ese amargado. Gloria a Dios. Y el versículo 23, quiero leerlo nuevamente y presten mucha atención y abra su corazón. Y el Dios de paz. Dios es Jehová de los ejércitos. Pero es contra el diablo y los demonios y el pecado y la maldad y el crimen. Pero para nosotros es el Dios de paz. Porque hemos sido partícipes de la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Dios de paz y nosotros tenemos la paz de Dios. Bendecido su nombre. Y el Dios de paz os santifique en todo. Y la palabra todo incluye todo. Porque hay tantos que dicen eso no es nada. Y cortan la palabra nada. Y dicen eso no es nada. Pero mira, hermana, esto no es nada. Dios no se mete en esto. Pero vamos a ver ahora, en el estudio.
a ver si Dios interviene o no interviene. Y como tanto se repite esa frase, eso no es nada, a mí se me ha ocurrido asignarle una cita bíblica, o no bíblica, pero una cita, para que den la cita. Eso no es nada. Jericó 3:15. Búsquelo en la Biblia, que no va a encontrar el verso 15, ni el libro de Jericó. Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios, el Dios de paz, nos quiere santificar en todo? Para que vuestro espíritu, que es la parte más importante y más elevada de nuestro ser, cuando Dios formó el muñeco de barro allí en el huerto del Edén, hizo una estatua de barro y siempre seguía siendo barro. Primero era barro tirado en el suelo, ahora era barro modelado, hecho una estatua, pero siempre era barro. Si Dios no hubiese seguido y allí termina, ese muñeco de barro lo hubiese desintegrado el tiempo y seguiría siendo puro barro. Pero luego Dios sopló de su propio espíritu en la nariz del muñeco de barro, y el muñeco de barro vino a ser un ser viviente, el hombre. Y lo más elevado que hay en nosotros es el espíritu, que procede de Dios. Y la Biblia dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. No habría vida si Dios no hubiese impartido de su espíritu. Entonces nos dice, para que vuestro espíritu, ¿y por qué Dios incluye el espíritu cuando el espíritu procede de él? Porque cuando el hombre desobedeció a Dios, y la desobediencia, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia, no fue el adulterio. Ni Adán ni Eva tenían con quién adulterar. Eran esposos legítimos, unidos en el santo estado del matrimonio, y el pastor que los casó fue Dios. Aleluya. Y cuando el hombre está y vive en pecado, ese espíritu está muerto para los efectos de Dios, para los efectos de la comunión con Dios. El espíritu del pecador está muerto. No tiene ni puede tener comunicación con Dios. No puede tener ningún tipo de relación con Dios, porque para los efectos de Dios está totalmente incomunicado, porque Dios no comulga con el pecado. Dios abomina el pecado. Por eso envió a su Hijo, Jesucristo, para limpiarnos de nuestros pecados.
para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la venida de nuestro Señor Jesucristo se refiere al levantamiento de la iglesia. Porque en su segunda venida no es que entonces el Señor levanta la iglesia. 7 años antes de su segunda venida el Señor levanta su iglesia. Y en su segunda venida Él viene acompañado de su iglesia aquí a la tierra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amados, entonces, puesto que el pecador no tiene contacto con Dios, y los que no conocen a Dios nos oyen a nosotros testificar y decir, Dios me habló. O nos oyen decir, hablé con Dios. Y ellos dicen, están chiflados. Y que Dios habla con ellos. Y que ellos hablan con Dios. ¿Verdad que en la calle hay más locos que en el manicomio? Y si es en las iglesias pentecostales, todo el que va allí está loco porque dice que hablan con Dios y Dios habla con ellos. A ellos les es raro porque ellos no pueden ni saben hablar con Dios, ni pueden hacerlo, porque hay una barrera de pecado, de inmundicia, de contaminación, de adulterio, de fornicación, de latrocinio, de drogas, que les separa de Dios. Pero cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados, queda el camino expedito porque somos hechos hijos de Dios en el nuevo nacimiento, ciudadanos del cielo, y tenemos todo el derecho de hablar con el dueño del cielo, el Padre de nuestro Redentor. Alabado sea el Señor. Amados, y este solo versículo es una demanda de Dios para nosotros. Es para que no seamos cristianos, no seamos creyentes del montón, para que no seamos creyentes olvidadizos, inconsecuentes, mundanalizados, contaminados, que seamos cristianos íntegros, listos para el viaje al cielo. ¡Aleluya! Viajar completamente gratis al cielo. No necesitaremos una cápsula espacial. No más que Jesús desciende a las nubes, suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos viviendo, seremos transformados en un abrir de ojos. Y así estaremos con el Señor. ¿Cuántos quisieran que eso sucediera ya? ¡Ya! Y otras iglesias podrán seguir funcionando, pero la inmensísima mayoría de esta obra del movimiento misionero mundial desaparecerá. Ahora el que se quiera quedar
para seguir perteneciendo al movimiento y usar un nombre. ¿Qué? Pero yo no me quedo por la gracia de Dios. Yo estoy feliz de entrar al cielo como esclavo de Jesucristo. ¡Aleluya! Para que vuestro espíritu libre de las presiones del pecado. Y Pablo dice, entre el espíritu y el cuerpo. Y el cristiano que vence esa lucha es llamado un cristiano espiritual. Porque es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a ese cristiano porque ese espíritu del individuo, del cristiano, se mantiene en contacto con Dios. Y si nota que hay una pequeña interferencia, como las emisoras, que a veces hay una onda que se mete y está interrumpiendo y no se oye bien, y hay creyentes, hay cristianos que su espíritu está siendo interferido por un pensamiento que quiere dominar, aleluya, y hay una interferencia en su comunión con el Señor, y en esos momentos viene un problema, viene una prueba, y enseguida se produce, enseguida se enoja, enseguida hace lo que tenga que hacer, sin esperar pacientemente en la presencia del Señor. Y nuestro espíritu tiene que estar en continua sintonía con el cielo. Amén. Y las instrucciones para mantenernos en sintonía con el cielo, helas aquí. Dios no demanda de nosotros nada que no nos haya dicho aquí en la Biblia cómo debemos proceder, qué debemos hacer en tales circunstancias. Él nos ha dejado todas las directrices y nadie tendrá razón a traerle un argumento falso al Señor, porque todo está vaciado aquí en la Biblia. Alabado sea Jesucristo. Entonces no se conforme con oír palabra de Dios en la iglesia. Antiguamente las madres, antes no había alimentos para niños industrializados, en unos pomitos de cristal ya hechos, de ahí sacarlos y darle al baby. Y las madres antiguamente, ellas tomaban el alimento, lo molían en sus bocas, con sus dientes, y después que lo tenían bien molidito, se lo daban al baby. Ese era el baby food de antes. La madre los molía. Y ningún cristiano hoy, cuando la Biblia ha arropado al mundo y el Evangelio se predica en el mundo, nadie debe conformarse con la palabra que el pastor estudia, llora, gime en la presencia de Dios, digiere esa palabra en su propia vida, se alimenta él mismo para luego pasar ese alimento
al pueblo de Dios. No te conformes con eso. Si entras a las 8 de la mañana a trabajar, levántate a las 5. Toma tu alimento espiritual. ¡Aleluya! Y tu espíritu estará siempre en sintonía con el cielo. ¡Gloria a Dios! Y si el diablo te presenta algo, el creyente es flojo o el pecador aprovecha, lo que sea malo, no aprovecha. Discierne. No te dejes engañar. Recházalo. A mí me han ofrecido millones de dólares para la obra. No los es aceptado. Ay, pero qué bobo el hermano Ortiz, que no ha aceptado millones de dólares para la obra. Si la obra está grande, estaría mucho más grande. Un multimillonario me escribió, vio la revista Impacto, le estuvo interesante. Él fue a visitar familiares y esos familiares eran cristianos y recibían la revista Impacto. Él no era cristiano, pero por la familia conocía algo del Evangelio y vio esa revista, la tomó y empezó a leerla. Y después que la leyó, me escribió y me decía, me dio los detalles, fui a visitar unos familiares, etcétera, etcétera, y vi la revista Impacto. Y allí, mientras esperaba, porque estaba esperando a un miembro de la familia, leí la revista de tapa a tapa. Y he encontrado que esa es una obra digna de ser ayudada. Y yo quiero ayudarla. Y tengo una cantidad sustancial. Cuando un multimillonario dice sustancial, eso es mucha plata. Y además, todos los meses voy a enviar una cantidad para ayudar esa obra. Y luego terminaba diciendo, aunque mi dinero en parte no es bien habido. No contesté. A las 2 semanas me volvió a escribir. No contesté. 2 semanas más tarde volvió a escribir. Me decía, le he enviado 2 cartas similares a esta. No he recibido contestación. Tal vez se hayan perdido, pero espero su respuesta a esta 3ª carta. Y no me quedó otra alternativa que contestarle. Agradecía su buena intención, pero yo no puedo aceptar su oferta, porque usted dice que parte de su dinero no es bien habido. Muchas gracias y Dios lo bendiga. ¿Quién sabe otro le hubiera dicho, pues mándeme del bien habido? Pero un dinero bien habido se junta con un mal habido y los dos son mal habidos. Bendito el Señor.
Y el gobierno federal de Estados Unidos no le pregunta a la gente qué cantidad de dinero usted tiene que es mal habido. No, ellos no preguntan. Ellos saben y tienen las pruebas en sus manos que ese hombre tiene dinero mal habido de drogas y de otras fuentes similares. Y el gobierno no le dice cuál es el bien habido y cuál es el mal habido. El gobierno cataloga todo el dinero que él tenga mal habido y se incauta de ese dinero. Y entonces sale publicado que ese multimillonario le dio tantos millones al reverendo Luis M. Ortiz para el movimiento misionero mundial. Y en qué miseria, y en qué desgracia, y en qué ridiculez, y en qué descrédito fue la obra. Que no se levante más. Alabado sea Dios. Y un evangelista cuyo testimonio es rolado por los basureros de toda la nación y de todo el mundo, me llamó por teléfono ofreciendo dinero para esta obra, pero mucho dinero. Él mismo no me llamó, él le pidió a un puertorriqueño que me llamara. Y me llamó, y yo conozco al puertorriqueño, y me llamó a nombre de ese evangelista, ofreciendo dinero, pero mucho dinero, para esta obra. Y me dijeron que vendría un emisario de él a la convención del 88 en Puerto Rico, y vino. Y por la llamada telefónica yo hablé de la integridad de esta obra, de la falta de fondos de esta obra, pero que hasta hoy Dios ha suplido. Y hemos crecido en la medida que Dios ha provisto. Y la medida del crecimiento de esta obra es la medida de lo que Dios ha suplido. Bendito sea Dios. Y le dije personalmente al emisario, es muy cierto que esta obra funciona con pocos recursos y ha crecido en la medida que Dios ha provisto, pero estamos contentísimos por lo que Dios está haciendo. Porque hay tantos que pierden la cabeza cuando obtienen dinero. Primero buscan fama, quieren ser famosos y logran sus propósitos porque trabajan en ese sentido. Nosotros trabajamos todos en la dirección de ganar almas para el reino de los cielos. Pero otros trabajan para levantar su propia imagen y tienen sus propios propósitos y quieren ser famosos y adquieren fama. Y cuando adquieren fama, que ya tienen fama, buscan fortuna
buscan plata y logran fortuna, logran tener fortuna. Y cuando ya tienen fama y fortuna, entonces buscan faldas. Y caen en adulterio. Y la cosa está encubierta. Y nadie sabe nada. Y ellos, gloria a Dios, hermano, que hay que apartarse del pecado. Ustedes saben, mis hijitos. Y florean y halagan a las multitudes. Pero se descubre todo porque Dios lo descubre todo. Tarde o temprano, Dios hace que eso salga a la luz. ¡Aleluya! Y ya tienen fama, fortuna, faldas. Y cuando se descubre la cosa, viene el fracaso. Y note que todas las palabras empiezan con F. La fatídica F. Pero que esta obra tiene unos valores que nosotros apreciamos mucho. Y estos valores son que es una obra de santidad, que es una obra de un testimonio limpio, que es una obra de sacrificio, que es una obra de total dependencia de Dios, y que estos valores que nosotros tenemos no son negociables, que nosotros no negociamos con eso, que eso es Dios en nosotros. Por lo mismo, como nosotros no negociamos con eso, con esos valores que valen más que todos los millones de la tierra, que nuestra respuesta es negativa. Que muchas gracias. Y si yo hubiese aceptado los millones de aquel multimillonario y los millones del evangelista, yo no estaría aquí esta tarde con una unción fresca del Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo no se compra con dinero. Ni Dios nos exige a nosotros dinero para unirnos con su Espíritu. Lo que Dios mira es un espíritu contristado, humillado en su divina presencia. Cero orgullo, cero vanidad, cero petulancia, cero ese deseo de ser grande, de ser importante. Aquí no hay nadie grande, aquí todos somos seguidores del Maestro. Él es el grande, Él es el grande, alabado su nombre. ¿Cuántos le amamos de todo corazón a nuestro Señor? Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si se puede terminar esta tarde más. Yo no sé qué viene después.
El hermano Centeno no lo veo. Mientras llega el hermano Centeno seguimos, ¿no? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, yo tengo un problema. Ustedes me perdonarán. ¿Me perdonan? Que cuando yo enseño, predico. Y cuando predico, enseño. Si es que aquí estoy dando un estudio y cada momento salgo predicando. Pero es que estoy lleno de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Amados, y nuestro espíritu tiene, como ya he dicho, tiene que estar recibiendo del Espíritu Santo. Cuando venimos al Señor inconversos, perdidos, venimos con nuestro espíritu muerto porque no tenemos comunión con Dios. Entonces el Espíritu Santo, según las enseñanzas de la Biblia, el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. Le imparte vida a nuestro espíritu. Capacita a nuestro espíritu, puesto que hemos nacido de nuevo. Capacita a nuestro espíritu, dándole vida, dándole el aliento del Espíritu Santo para poder hablar con Dios, para tener comunión con Dios. ¡Aleluya! Y cuando usted se sienta como desalentado, el que nos alienta a nosotros como cristianos es precisamente nuestro espíritu humano que ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Cuando te sientes desalentado, clama al Señor, que envíe al Espíritu Santo y que te dé fuerza, que te dé fortaleza espiritual. Puede que tú tengas fuerza muscular, que le puedes dar así con el dorso de la mano a un hombre grande, ¡pum!, y lo tiras allá. Pero esa es fuerza física. Pero estás desalentado porque tu espíritu está necesitado de la vivificante fuerza del Espíritu Santo. Y pídele al Señor que te vivifique, que te imparte fortaleza espiritual. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y Dios quiere que nuestro espíritu esté limpio. Amén. Y quiere que nuestra alma esté limpia. El alma es el asiento de las emociones. Y el alma de un inconverso es la que gobierna ese cuerpo. Y esas pasiones conducen a esa persona al pecado, a la fornicación, al adulterio, a todo lo malo, porque esa alma está corrompida y gobierna el cuerpo a través de las pasiones indecorosas. Por eso dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados íntegros, sin reprensión, sin que nadie lo pueda señalar. ¡Gloria a Dios! Yo le diría unos testimonios tan lindos, tan preciosos, que el Señor le ha hablado a tantos hermanos y pastores. Pero prefiero
reservarlos. Pero gloria a Dios que el testimonio del Señor en cuanto a determinadas personas, no porque Dios tenga privilegiados, nadie puede contar ni pensar con ser un privilegiado del Señor. Tal cosa no existe. Dios es igual para todos. Y Dios ama a todos por igual. Y lo que Dios hace con uno, quisiera hacerlo con todos. Depende de la persona misma. Sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces, en la obra redentora, el alma es limpiada. Espíritu, alma y cuerpo. En la redención está incluido el espíritu. En la redención está incluido el alma. Y en la redención está incluido el cuerpo. Gloria a Dios. Para explicarles un poquito en cuanto al espíritu, alma y cuerpo. Usted no podría estar aquí en la convención si usted no trae su cuerpo. Porque su cuerpo no es usted y usted no es su cuerpo. El usted de que yo hablo está dentro del estuche del cuerpo. Aquí en este bulto yo cargo mi Biblia, pero la Biblia no es el estuche. La Biblia está dentro del estuche. Y usted trajo su cuerpo, pero tuvo que traer su espíritu. Y tuvo que traer su alma. Y usted es el alma y el espíritu. Ese es usted. Usted se va del cuerpo y el cuerpo deja de existir. Y se empieza a podrir. Y hay que enterrarlo. Y por más que nuestros familiares nos hayan amado en vida, nuestros familiares no nos dejan en la sala de la casa, porque nos querían mucho. Son nuestros familiares, es papá y mamá, pero papá y mamá nos entierran en un hoyo profundo. Entierran el cuerpo, entierran el maletín, entierran el cuerpo. Gloria a Dios. El verdadero usted está dentro de su cuerpo, el espíritu y el alma. El cuerpo fue hecho de barro, ¿se acuerdan? Y Dios cuando lo creó dice, pues, el barro, que es el cuerpo, tornará al barro. Pero a los cristianos, el Señor resucitará. El cuerpo vuelto al polvo, o que se lo haya tragado un tiburón y lo haya digerido y haya dispuesto de la parte que no utilizó como alimento y lo expulse.
Algunos preguntan, pero ¿cómo Dios puede resucitar el cuerpo? Y se lo traga un tiburón. ¿Dónde lo va a encontrar Dios? Eso es igual que preguntarle a Dios, Dios mío, ¿cómo fue que tú hiciste todo el universo? Todas las galaxias, todas las estrellas, todas las constelaciones, todos los planetas, todo el sistema solar. ¿Cómo fue que tú lo hiciste? Si Dios fuera necio, se podría tal vez a explicarle, pero con la explicación que Dios le diera, la persona se volvía loca, caía muerta. Que cómo Dios hace resucitar un muerto que se lo haya comido un tiburón. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Aunque quiero aclararles que hay cosas que Dios no puede hacer. Ay, hermano Ortiz, ahora usted me ha metido en otra más. Si Dios puede hacer todas las cosas, entonces ¿qué cosa es la que Dios no puede hacer? Entonces no será Dios. Sí, sigue siendo Dios. Y hay cosas que Él no puede hacer, que nunca las ha hecho y nunca las hará. Dios no puede mentir. Alabado sea el Señor. Y Dios no puede violar su propia palabra. Dios es fiel a su palabra. Alabado sea su nombre. Qué precioso es servir a un Dios así, hermanos. ¿Cuántos somos felices sirviendo al Señor? Pues les iba diciendo que usted trajo su cuerpo a la convención. Y con el cuerpo nosotros servimos a Dios y a la obra de Dios. Tal vez alguno piense, ay, pero yo no he servido en nada. Bueno, usted ha ofrendado a la obra de Dios. Eso es servicio. Amén. Y les sigo diciendo, son muchas las cosas en las cuales servimos a Dios en su bendita obra. Usted da testimonio de lo que el Señor ha hecho con usted. Usted va al hospital, usted va a los presos, usted va al vecino, usted va con su cuerpo y está sirviendo a Dios. Porque con el cuerpo nosotros servimos a Dios. Con el alma nosotros alabamos a Dios. El salmista dijo, bendice alma mía a Jehová. O sea, alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma alaba a Dios por los beneficios que recibe de Dios. Entonces es el Espíritu nuestro vivificado por el Espíritu Santo el que adora a Dios. Dios es Espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es lo mismo servir a Dios que alabar a Dios. No es lo mismo alabar a Dios que adorar a Dios. Alabamos a Dios por lo que Él nos da. Por eso decimos, yo alabo a Dios por la salvación de mi alma, porque Él nos dio salvación.
Pero cuando adoramos a Dios, le adoramos por lo que Él es, independientemente de lo que Él nos dé, o si algo nos da, o si no nos da. Siempre nuestro espíritu adora a Dios. Aleluya. Y el privilegio más elevado del cristiano es adorar a Dios. Y en mis devociones privadas, yo he estado adorando a Dios. Y yo me he sentido en la misma presencia de Dios en el cielo. ¡Aleluya! Porque se establece una comunión tan preciosa y tan íntima. Y un cristiano que no haya disfrutado de esa bendición, busque esa bendición. Es la mayor de todas las bendiciones, adorar a Dios. Y en los cultos puede haber de todo. Pero si no hay adoración a Dios, no ha habido culto a Dios. Gracias a Dios que en esta obra hemos aprendido a adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, tiene que estar nuestro espíritu limpio. El alma limpia. Dice, ahora purificada nuestras almas. Habiendo purificado nuestras almas. Así que la redención es aplicada al alma, el asiento de las pasiones. Cuando un cristiano es espiritual, es el espíritu el que manda en el cuerpo. Cuando un creyente es carnal, es el alma el que está mandando al cuerpo todavía, como lo manda en el cuerpo del pecador. Y en el cristiano, cuyo cuerpo está contaminado con las cosas del mundo, ese cuerpo, nos enseña la palabra, por ser templo y morada del Dios Trino, ese cuerpo no es, dice la Biblia, para la fornicación, ni para el adulterio, ni para ninguna otra cosa pecaminosa, sino que ese cuerpo es para el Señor, santificado, separado del mundo, para servir a Dios. Porque no podéis servir a dos señores. Tenemos que servir al Señor con nuestro cuerpo. Alabado sea Dios. Y también nos dice la palabra que nuestro corazón tiene que estar limpio. Porque del corazón del hombre, dice Cristo, salen los malos pensamientos. Pero también la palabra nos dice, bienaventurados los de puro corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El corazón tiene que estar limpio.
No puede estar ocupado de cuentos, de chismes, de cosas que contaminan. Que no solo contaminan a uno mismo, que contaminan toda una congregación. ¡Aleluya! Tenemos que tener una mente limpia. La Biblia nos habla de que hay una mente, que hay mentes depravadas, que hay una mente carnal. Pero también nos dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en nuestra mente no debe albergarse ninguna otra cosa que no sea la obra de Cristo en nosotros, la gracia de Cristo, todas las cosas que conciernen a nuestra vida espiritual. Y Pablo dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro. Y ya hemos dicho que debe ser en la palabra de Dios. Porque no hay novelas puras, limpias. El propósito de las novelas siempre es la traición matrimonial. Siempre es la fornicación. Siempre es el adulterio, la infidelidad. Y ningún hermano y ninguna hermana debe ocupar su mente y su tiempo leyendo novelas. Está alimentando su mente de asquerosidades. Leamos la palabra de Dios. Es mejor que todas las novelas escritas en el mundo. Bendito el nombre del Señor. La palabra nos dice nos habla de ojo maligno. El ojo maligno. El ojo que mira el mal. Y pasa alguien de cualquiera de los dos sexos y el sexo opuesto. Siempre hay quien siga a la persona con sus ojos, menos los verdaderos cristianos. Los creyentes chamuscados lo hacen, pero tienen que salir de esa condición contaminante. Que no haya ojo maligno. Job el patriarca dijo: hice pacto con mis ojos de no mirar la iniquidad. Amén. Y todos debemos hacer el pacto de Job. Hacer pacto con nuestros ojos de no fijarlos en lo malo. Porque con la mirada ya hay codicia, y la codicia es pecado. Bendecido sea el Señor. También la palabra de Dios nos habla de manos impuras, indignas, hacedoras del mal. Pero la Biblia también nos habla de manos limpias. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo diciendo: levantando manos limpias. Y
Y qué mal debe sentirse un creyente. Yo hago diferencia entre cristiano y creyente. Un creyente puede ser cualquiera. Hasta el diablo es creyente. El diablo cree. El diablo y los demonios creen. Y les cae un temblor. Tiemblan. Conocen a Dios. Alabado sea el Señor. Y Satanás y los demonios tienen que adorar a Dios. Pero Dios no le acepta la adoración. En las tentaciones en el desierto, cuando Satanás tentó a Cristo, el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le mostró los reinos del mundo y las riquezas del mundo, Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. A Él solo servirás y a Él adorarás. Aunque suene raro, el Dios nuestro es el Dios del diablo. Porque el diablo era un ángel y Dios lo creó, pero desobedeció y se ensució y se hizo diablo, adversario, y quieren diablar a ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pies limpios. Dice la palabra que hay los que tienen pies que van presurosos a pecar, presurosos al mal, a prisa para el pecado. Esos pies se mueven a prisa para el pecado. Y cuando Satanás quiere estorbar a alguien, un cristiano, de venir a la casa de Dios y al fin sale de la casa, pues viene como con una pesadez. Para ir al pecado, esos pies iban. Para venir a la casa de Dios arrastrando los pies. Mire, es el diablo que le tiene los pies agarrados. Suéltese de las manos de Satanás. Satanás, vete, yo voy a adorar a Dios. Y esos pies tienen que ir presurosos a la casa de Dios. Y David dice: yo me alegré, ya que le dijeron a David que alguien iba a la casa de Dios, ya David estaba loco de contento. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Cristo! Y termino. Nuestros hogares tienen que estar limpios. Si nos queda por ahí, en el hogar, en un rinconcito, a San Blas o a San Pascual Bailón o a San Benedito Ladrón de Gallinas, ¡sáquelos del hogar! ¡Destrúyalos! ¡Entiérralos! ¡No les regales
ti a nadie. Te está regalando al diablo. Si queremos llegar al cielo, tenemos que estar aquí abajo en la tierra, limpios de la cabeza a los pies, limpios los ojos, la boca, los oídos, el corazón, el alma, el espíritu, los pies, las manos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estemos de pie, mis amados. Y digámosle al Señor, Señor, quita de mi vida, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, todo mal, todo aquello que tú veas que te ofende tu santidad, que ofende tu pureza, sácalo de mi cuerpo. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Levantemos nuestras manos y oremos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Si alguno siente de parte del Señor dar unos pasos y doblar sus rodillas aquí al frente del altar, hágalo, se lo hace para el Señor. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Hablemos con el Señor, hermano. Señor, mira mi condición. Lávame, Señor, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios.